vamos a hablar del análisis de estados absorbentes. Para eso vamos a considerar el caso del problema de la ruina del jugador. En esta instancia el jugador inicia con un capital de 5 y se enfrenta a un oponente con un capital de 15. Es decir, la fortuna total entre el jugador y su oponente es 20. Tenemos 21 estados. Entonces tenemos una matriz P de 21 por 21. En cada jugada el jugador incrementa su capital en una unidad con probabilidad igual a 0.1. Si esa es la situación, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador alcance la fortuna? ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador llegue a la ruina? Y podemos agregar otra pregunta. En promedio, ¿cuántas jugadas va a durar el juego hasta que se acabe? Sea para que el jugador alcance la ruina o sea para que el jugador alcance la fortuna. Independientemente de eso, ¿cuánto tiempo dura el juego? Y pues si es ruina o fortuna, esa parte la podemos responder con las probabilidades de que el jugador alcance la fortuna o que alcance la ruina. A estas probabilidades se les conoce como probabilidades de absorción. ¿Y cuánto tiempo va a durar el juego? Está representado en términos técnicos como el tiempo promedio hasta la absorción. Veamos otro ejemplo. El problema del jardinero sin fertilizante. Si actualmente la tierra es buena, nos interesará determinar el promedio de temporadas de siembra hasta que la tierra se vuelva mala e igualmente la probabilidad asociada con esa transición. O si la tierra es regular, también nos interesa la misma información. Recordemos que esta en particular es una cadena de Markov que tiene tres clases. Dos de ellas son transitorias y una de estas es absorbente, es recurrente, que es la tierra mala. Entonces acá también estaríamos interesados en esa clase de información. Entonces en el análisis de estados absorbentes, en síntesis, lo que uno busca es determinar la probabilidad de llegar a la absorción. Por absorción entendemos cualquiera de los estados absorbentes. Pueden ser varios estados absorbentes y si son varios, cada uno va a tener una probabilidad de ser ese el estado en el que termine el proceso. Si es uno solo, pues esa probabilidad de llegar a la absorción es una pregunta trivial porque va a llegar a la absorción al único estado absorbente con un 100% de probabilidades. Entonces ahí no tiene sentido determinar la probabilidad de absorción. Las probabilidades de absorción se pueden determinar, simplemente vamos a obtener un 1 si es uno solo, pero resultan muy interesantes cuando hay varios estados absorbentes. Entonces ahí es importante conocer la probabilidad de absorción en cada uno de ellos para determinar con qué frecuencia el proceso termina en cada uno de los diferentes estados absorbentes. Y tenemos el número esperado de transiciones para llegar a la absorción. Esa es otra pregunta muy interesante que nos puede dar luces acerca de cuánto va a durar la operación del proceso hasta que termine. Desde el momento en el que inicia en uno de esos estados que son transitorios hasta el momento en el que termina. Ahora, por estado absorbente también podríamos considerar una clase. Es decir, si tenemos una cadena de Markov como esta, vemos acá tenemos el estado 0, el estado 1 y estos estados pues son una clase entre ellos. Y por acá tenemos el estado 2, y no sé, tal vez el 3, y acá tenemos el estado 4. Estos estados que están acá también se comunican entre sí, y pues este de acá tiene estas transiciones. Fíjense que de estos estados 0, 1 y del estado 4, eventualmente el proceso va a terminar en estos estados que están acá. Acá tenemos tres clases. Una clase son los estados 0 y 1, la otra clase por supuesto está conformada por los estados 2 y 3 y la tercera clase está conformada por el estado 4. Estos son clases transitorias, estas dos, y esta es una clase recurrente. Uno puede responder esta pregunta que está acá teniendo en cuenta que este de acá lo puede tomar como un estado absorbente. La clase 2 podría ser un único estado absorbente porque una vez el proceso llegue a la clase 2 de ahí no va a salir. Entonces uno puede hacer el análisis de absorción para la clase 0,1 y para la clase 4 también.
considerando esta clase de acá, 2 y 3, como un solo estado absorbente, porque pues es una clase recurrente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Particionar la matriz P, teniendo en cuenta que acá tenemos un conjunto de estados que está formado por dos conjuntos, el conjunto de estados transitorios y el conjunto de estados absorbentes. Lo que hay que hacer es determinar cuáles son los estados transitorios y cuáles son los estados absorbentes. Una vez se tenga los estados transitorios y los estados absorbentes, se reorganiza la matriz de probabilidades de transición de estados de esta manera. Primero se listan los estados transitorios, después se listan los estados absorbentes, y en ese mismo orden en el que fueron listados en las columnas deben estar listados en las filas tanto los transitorios como los absorbentes. De tal suerte que, por ejemplo, en el caso de los absorbentes, vamos a tener una matriz de probabilidades de transición de estados entre absorbentes y absorbentes igual a la identidad, que eso es lo que representa este número 1 aquí. Entonces, dicho eso, ya podemos empezar a revisar qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos una matriz N y una matriz A. La matriz N es la matriz de probabilidades de transiciones entre estados transitorios únicamente. Y la matriz A es la matriz de probabilidades de transición entre estados transitorios y estados absorbentes. ¿Sí? Entre transitorios y absorbentes. Después del paso 1, que es organizar la matriz P a través de esas particiones que ya discutimos. Y en el paso 2, que es realizar los cálculos. La realización de los cálculos involucra esta cantidad que está acá. Esta es una parte importante de los cálculos para poder responder las preguntas relacionadas con los tiempos de absorción y las probabilidades de absorción. Entonces, el primer cálculo que se hace es la identidad, una matriz de identidad menos la matriz n, y eso invertido. Los resultados de esto nos van a dar el tiempo esperado en el estado J iniciando en el estado N. Esta es una matriz cuadrada, por supuesto, porque es entre estados transitorios y estados transitorios, en contraste con la matriz A. La matriz A no es cuadrada porque es entre estados transitorios y estados absorbentes. Para que fuera cuadrada debería haber tantos absorbentes como transitorios, y esa no es una condición que se cumpla todo el tiempo, mientras que esta sí es una matriz cuadrada. Y la entrada IJ de la matriz I menos N es el tiempo esperado que el proceso va a estar en el estado J si inicia en el estado I. Eso es lo que significa la entrada IJ de esto que está acá. Es cuántas transiciones en promedio va a estar el proceso en el estado J si inició en el estado I. Por ejemplo, en el caso del problema de la ruina del jugador, nosotros sabemos que el jugador inicia con un capital de 5. Podríamos estar interesados en conocer cuánto tiempo el jugador va a tener un capital de 10, en cuántas jugadas él va a tener un capital de 10, dado que inició con un capital de 5. Eso lo vamos a encontrar haciendo esta operación que está acá. Si nosotros sumamos las filas de esa matriz mediante esta operación, esta postmultiplicación de la matriz por un vector columna de unos, vamos a encontrar el tiempo esperado para la absorción. Esta información que tenemos acá, del tiempo esperado en el estado J iniciando en el estado I, es antes de la absorción. Si el jugador tiene un capital inicial de 5, estamos interesados en saber durante cuántas jugadas él va a lograr tener un capital igual al doble del que tenía cuando empezó. Pero eso es antes de que se acabe el juego. Si ustedes suman los renglones de esta matriz, van a obtener el tiempo esperado para la absorción iniciando en cada uno de los estados que están acá. Es decir, cuántas jugadas va a durar el juego si el capital inicial del jugador es 1, si es 2, etcétera, etcétera, hasta que sea pues n-1, que en este caso es el último estado transitorio, ¿no?, del problema de la ruina del jugador, porque los otros estados absorbentes son el estado 0, que es la ruina, y el estado n, que es la fortuna total. Entonces el tiempo esperado para la absorción es la suma de los renglones de esa matriz. Y si ustedes multiplican esta matriz, la multiplican con la matriz A, van a obtener la matriz que contiene las probabilidades de absorción en cada uno de los estados absorbentes, iniciando en cada uno de los estados transitorios. Estos son absorbentes y estos son transitorios. Transitorios, absorbentes. Entonces, en el contexto del juego, acá encontraríamos la
probabilidad de ruina, la probabilidad de fortuna, si el capital inicial es 1, 1, si el capital inicial es 2, si el capital inicial es etcétera, hasta n-1. Acá vamos a encontrar las probabilidades para absorción en cada uno de esos dos estados, en el estado de la ruina y en el estado de la fortuna, iniciando con cada uno de los posibles capitales representados por el conjunto, por cada uno de los estados del conjunto de estados transitorios o de la clase de estados transitorios. Esa es la probabilidad de absorción. Eso es fundamentalmente el análisis de absorción, es responder estas dos preguntas, y esas dos preguntas se responden utilizando esta fórmula, que es una fórmula muy sencilla. Recordemos que la matriz N representa la matriz de probabilidad de transición de estados transitorios, entre estados transitorios. La matriz N es la matriz de probabilidades de transición entre estados transitorios. El ejemplo 17.6 raya 1 del libro de Taja nos plantea una situación muy interesante en la que podemos ilustrar la utilidad del análisis de estados absorbentes. Veamos. Se procesa un producto en secuencia en dos máquinas, la máquina 1 y 2. La inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas. Hay un 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Después de la inspección hay un 3% de probabilidades de que la unidad sea desechada y 7% de probabilidades de ser devuelta a la misma máquina para trabajarla de nuevo. De lo contrario, una unidad que pasa la inspección en ambas máquinas es buena. Primero, para una pieza que se inicia en la máquina 1, determine el promedio de visitas a cada estado. Segundo, si un lote de 1000 unidades se inicia en la máquina 1, determine el promedio de unidades buenas completadas. Veamos más de cerca la situación. Entonces tenemos un proceso de producción en el que hay dos máquinas. Acá hay una máquina y acá hay otra máquina. Para que un producto se complete, que el producto esté terminado, se debe procesar en secuencia en ambas máquinas. Después de la máquina 1, hay una estación de inspección. Después de la máquina 2, también hay una estación de inspección. Después de que el producto es inspeccionado, pueden suceder varias cosas. Veamos qué nos dice el enunciado. La inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas. Hay un 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Entonces, hay un espacio en donde se ponen las unidades desechadas. Entonces, la probabilidad de que saliendo de la máquina 1 el producto sea desechado es del 5%. Después de la máquina 1, pues viene la inspección en la máquina 1. Voy a ponerle un poquito más lejos para que me quede el espacio. Entonces acá aparece la inspección. Y esa es la inspección de la máquina 1. Después de la inspección en la máquina 1, hay un 3% de probabilidades de que la unidad sea desechada. El 3% de lo que se inspecciona se desecha. El 7% se devuelve a la misma máquina para trabajarlo de nuevo. Entonces acá tenemos un 7%. Hay cosas que no nos dicen, pero nosotros las podemos sacar por el contexto y por las propiedades de la matriz de probabilidades de transición de estados. Por ejemplo, no nos están diciendo que el 95% de lo que sale de la máquina 1 va a inspección. Y tampoco nos están diciendo que el 90% de lo que sale de la inspección en la máquina 1 va a la máquina 2. Pero pues nosotros sabemos que eso tiene que sumar el 100% y no nos dan otras opciones. Entonces esa es la única posibilidad que tenemos después de la inspección en la máquina
1 y ahora vamos a ver qué pasa en el caso de la máquina 2. Después de la inspección, bueno, eso se cumple para la máquina 2 también. Entonces, después de la inspección de la máquina 2, el 3% se desecha, el 7% regresa a la máquina 2. Después de la máquina, del procesado en la máquina 2, el 5% va para desecho y el 95% va para la inspección. Y finalmente, acá tenemos un producto bueno. Entonces, estos son estados absorbentes y estos que están acá son estados transitorios. Esta ilustración que tenemos ahí es el mismo diagrama de burbujas que representa el enunciado. Tal vez hace falta decir acá que después de la inspección 2, el 90% termina siendo producto bueno, ¿no? Esta es la matriz de probabilidad de transición de estados que responde a las condiciones planteadas en el enunciado del problema que ya ilustramos con el diagrama de burbujas. En esta matriz de probabilidad de transición de estados tenemos los estados ya organizados. Estos son los estados transitorios y estos que están acá son los estados absorbentes, transitorios y absorbentes. Entonces esta es la matriz N, esta es la matriz A, esta es la matriz identidad y esta es la matriz 0. Entonces ya estamos listos para pasar a hacer los cálculos que corresponden y responder las preguntas que necesitamos responder de acuerdo a lo que nos plantea el enunciado del problema. Nos vamos a utilizar Octave para realizar las operaciones correspondientes dadas por las matrices N y A de la diapositiva anterior. Vamos a hacer una discusión en relación a sus resultados y después vamos a ver cuál es la solución a las preguntas que nos están planteando. Esta es la respuesta de la inversa de la matriz identidad menos la matriz N. Y tenemos acá tenemos que si una parte, una unidad de producto entra a la máquina 1, pasa en la máquina 1 1.07 veces, por la inspección después de la máquina 1 pasa 1.01 veces, y después empieza a pasar por la máquina 2 0.98 veces y por la máquina 3 0.93 veces. Es decir, a medida que va avanzando por las diferentes etapas del proceso, pasa menos veces cada una de las unidades. Y esto quiere decir que esto simplemente está reflejando que hay mermas en el proceso de producción debido a los productos que se desechan después de que salen de las máquinas o después de que salen de la inspección. Con esto ya podemos calcular el tiempo promedio de absorción. A ese resultado lo vamos a multiplicar por un vector columna de 1. Este es el tiempo promedio de absorción. Una unidad que entra a la máquina 1 se demora en promedio 4 pasos, es decir, pasa por 4 etapas distintas del proceso. Una unidad que está en la máquina, que está en la inspección después de la máquina 1, está a 3.16 pasos de terminar el proceso. Una unidad que está en la máquina 2 está a 2.08 pasos de terminar el proceso, y una unidad que está en la inspección después de la máquina 2 está a 1.14 pasos después de terminar el proceso. No es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Tal vez si no se tienen en cuenta las mermas, si no se tienen en cuenta los reprocesos, pues uno de manera desprevenida podría decir, pues la respuesta es obvia. Si está en la máquina 1, pues se espera que haga 4 pasos para que salga de la máquina 1, pero es un poco más de eso,
¿Por qué? Porque hay reprocesos, porque existe la posibilidad de que después de la inspección de la máquina uno tenga que volver a pasar y que después de la inspección de la máquina 2 tenga que volver a pasar. Pero en promedio, una pieza con otra son aproximadamente cuatro veces que visita cada una de las etapas del proceso antes de terminar, pero no estamos siendo específicos acá si termina como producto conforme o como desecho. Eso lo vamos a responder utilizando las probabilidades de absorción. Las probabilidades de absorción las podemos calcular multiplicando este resultado por la matriz A. Entonces veamos cuál es el resultado que se obtiene. Con este resultado nos estamos dando cuenta que el 83% de las unidades que entran a la máquina 1 al final terminan como producto conforme. Fíjense que se está perdiendo el 17% de los productos. Es decir, y acá podemos responder la segunda pregunta que nos hacen. Si entran 1000 unidades, de esas 1000 unidades vamos a poder graduar 838 unidades como producto conforme. Solamente 838 van a producir dinero. Y eso pues es un nivel de mermas supremamente alto. Entonces acá podemos empezar a decir, bueno, ¿qué impacto tendría sobre esa probabilidad mejorar la cantidad de producto que sale de la máquina 1 y pasa en la inspección y pasa directo a la máquina 2? Y eso pues se hace alterando estas probabilidades. Con esto podríamos determinar en dónde estaría el mayor impacto para aumentar este número que está acá, haciendo experimentos con estos números que están acá, aumentando estas probabilidades, disminuyendo estas otras probabilidades. ¿Sí? Incluso la probabilidad de las probabilidades de irse para como producto desecho después del proceso de la máquina 1 o el proceso o después de las inspecciones que hay una vez terminan el procesamiento en cada una de las máquinas. Entonces la herramienta no es para conocer una foto actual únicamente de las condiciones normales de operación, sino también para investigar en dónde podemos atacar el problema de tener únicamente 838 unidades conformes de cada lote de 1000, mejorando lo que se hace en cada una de las máquinas en el proceso de inspección para aumentar las probabilidades o las proporciones de los productos que salen conformes. Actualmente el 95% de lo que sale de cada máquina es conforme y el 5% es desecho. Si nosotros hiciéramos que esas probabilidades cambiaran, entonces podríamos hacer algo así como n de 1, 2, supongamos que aumentamos eso al 98%, 0.98, eso quiere decir que vamos a tener que hacer una modificación en la matriz A también. A de 1,1 es igual a 0.02, que es el 2% que nos quedaría. Si nosotros hacemos nuevamente todo eso, todos los cálculos, entonces vamos a encontrarnos con que hubo un aumento de 29 más, porque pues no es tampoco suficiente. Y acá estamos diciendo que habría que aumentar la proporción de producto conforme de la máquina 1 del 95 al 98%. Esos son 3 puntos porcentuales y pues no es suficiente para llegar a las 900. Si hiciéramos lo mismo con lo que pasa en la máquina 2, seguramente vamos a tener un impacto un poco más satisfactorio, pero
creo yo desde ya podríamos decir que no va a ser suficiente. Entonces acá tendríamos que aumentar n de 3, 4, pasarlo de punto 95 a punto 98 y en la matriz A de 3.1 pasarlo de punto 0.5 a punto 0.2 y entonces veamos qué sucede. Si nosotros volvemos a calcular esto, vamos a encontrar que ahora 896 unidades van a ser, de cada lote de 1000 van a ser conformes. Entonces fíjense que no es suficiente con aumentar del 95 al 98%. Acá la pregunta podría ser, ¿qué tenemos que hacer para que sean 950? ¿Cuántos productos no conforme podemos tolerar saliendo de las máquinas? Y esa es una meta para el taller. Y entonces habrá que estudiar, hacerle un estudio del trabajo a cada una de las estaciones de trabajo, entrenar más los operarios, concientizarlos para poder lograr esa meta y disminuir la proporción de producto no conforme en la cantidad que sea necesario para poder llegar a las 950 que nos están pidiendo, que seguramente no son 950, debería ser 999. Entonces habrá que revisar todo, no solamente la máquina 1 o la máquina 2, sino lo que pasa en las inspecciones también. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Espero que haya sido de su agrado, que les haya mostrado más aplicaciones, más potencial para realizar aplicaciones utilizando cadenas de Markov. Fíjense que el espectro de aplicaciones en la industria es bastante amplio y permiten responder preguntas muy interesantes y que dependiendo del tipo de aplicación también vamos a tener uno u otro tipo de cadena de Markov y con base en eso habrán algunas estrategias o algunos análisis, algoritmos que se pueden utilizar y otros no. Entonces hasta aquí esta explicación y nos vemos en un próximo video.